Estados Unidos pidió al gobierno de Nicaragua, en cabeza de Daniel Ortega, dar paso inmediatamente a una transición democrática. Espere más detalles de esta información de último momento. La Casa Blanca le contestó al ministro Arreaza de Venezuela la acusación de que Washington bloquea la ayuda humanitaria para Venezuela. Sigue la presión diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro y los operativos a gran escala en contra de los grupos ilegales en costas del Caribe. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó el operativo en su cuenta de Twitter y adelantó que los despliegues militares en el Caribe continuarán hasta que los grupos ilegales sean neutralizados en costas cercanas de Venezuela. La Guardia Costera de Estados Unidos, con cooperación de las autoridades de Costa Rica, incautaron más de 700 kilos de sustancias prohibidas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló los nuevos lineamientos para reabrir el país tras semanas de paro por las órdenes de confinamiento para detener la propagación en el mundo. Quédese hasta el final del video y los ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Bienvenidos a la información. Mucha atención ante la desesperación del gobierno de los Estados Unidos por formar cortinas de humo para apaciguar los ánimos en su país por el tema del corona, y ante los pocos resultados de que haya un gobierno de transición en el país de Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, secretario del Estado norteamericano, llamó este sábado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a dar un paso inmediatamente a una transición democrática en su país, según lo revela el diario La AFP, cuando se cumple el segundo aniversario de las protestas en contra del gobierno del líder sandinista, en las que, según el Departamento de Estado, se han perdido la vida de cerca de 325 nicaragüenses. La petición dice lo siguiente: exhortamos al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo a iniciar inmediatamente una transición democrática, incluida la restauración de las garantías de los derechos humanos y las elecciones libres y justas, para proporcionar salud, prosperidad y libertad a Nicaragua. Reza también en el comunicado del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense puntualizó, difundida con motivo de los 2 años de la crisis en el país centroamericano, que Ortega abandonó en julio pasado el diálogo nacional con la oposición política y que hasta la fecha no ha cumplido con los términos con los que sus representantes estuvieron de acuerdo en marzo de 2019, entre ellos la restauración de las libertades civiles, la liberación de los presos políticos y el establecimiento de una reforma electoral significativa. Más de 70 presos políticos permanecen encarcelados, advirtió Mike Pompeo, quien también afirmó y denunció que la policía de Nicaragua y los parapolicías enmascarados siguen propagando el miedo a través de la intimidación, la arremetida contra activistas y críticos, al tiempo que los ataques contra la prensa continúan sin cesamiento. El secretario de Estado apuntó que la crisis de la salud ilustra la mala gestión de Ortega y Murillo una vez más, a la vez que criticó la falta de liderazgo por parte del gobernante y el desprecio de la administración por el bienestar de la gente al evitar las medidas públicas necesarias para contener esta problemática. Según Mike Pompeo, mientras que el resto del mundo cancela grandes reuniones y eventos, suspende las actividades económicas no esenciales y adopta medidas de distanciamiento social, el gobierno de Ortega y Murillo se niega incluso a reconocer el peligro de lo que es esta situación a nivel mundial. El miércoles, Ortega reapareció en televisión después de 34 días sin manifestarse en público y defendió la estrategia que han adoptado en su gobierno con relación a la situación mundial que se vive en torno a la salud. Acompañado de su esposa y la vicepresidenta, Ortega argumentó que la decisión de su gobierno de no decretar ningún tipo de llamado a la población por parte de la crisis de la salud mundial, no suspender las clases ni restringir la entrada o movilidad en su territorio a ningún viajero, se debe a que si el país deja de trabajar, el país prácticamente retrocede. El pueblo no puede producir y se extingue. Pero un día después, un grupo de reos políticos y familiares emitieron un llamado por temor a que la crisis de la salud alcance la cárcel La Modelo, donde, según dijeron, permanecen bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad. Nicaragua contabiliza hasta ahora 9 casos confirmados por el corona y se registra la pérdida de una persona en este país. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, aseguró este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quería una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de la nación caribeña. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael G. Kozak, ha dicho que las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro
sobre el país caribeño se dirigen solo contra Nicolás Maduro y sus secuaces, contestando asimismo a el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Jorge Arreaza, que acusa a Washington de querer bloquear la ayuda humanitaria para Caracas en plena crisis de la salud. Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, a la operación de su constitución. El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Entonces, saben que apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto, pero tengo muchas razones para sospechar que será el presidente interino Guaidó. Las sanciones del Tesoro apuntan a la corrupción de Nicolás y sus secuaces que promueven la responsabilidad de aquellos que se interponen en el camino de restaurar la democracia. Estados Unidos, dice el funcionario, está comprometido en asegurar el apoyo humanitario para que fluya hacia el pueblo venezolano, expresó COSAC en Twitter. El subsecretario estadounidense ha remitido el documento público el jueves al Departamento del Tesoro en el que defiende que el régimen de sanciones aprobado para países como Venezuela, entre otros, contemplan asimismo una serie de exenciones para permitir que la ayuda humanitaria siga llegando a poblaciones sin riesgo a través de canales legítimos y transparentes. En el mismo sentido, se habría expresado el secretario Mike Pompeo, quien en una conferencia telefónica aclaró que la asistencia a Venezuela no está prohibida, pero aseguró que la mejor forma y la mejor ayuda sería retomar la democracia. Para ilustrar el concepto, Pompeo hizo referencia al hecho de que Estados Unidos ya había reenviado recursos para mitigar el impacto de la crisis y ha contribuido, por ejemplo, con el cargamento de 90 toneladas enviados por la ONU la semana anterior, y aseguró que han tomado recursos para evitar que caigan en las manos del régimen de Nicolás Maduro, que aseguró no los reportaría. Estados Unidos impuso numerosas sanciones contra Maduro y otros altos cargos chavistas por violaciones de los derechos humanos, corrupción y también por maniobras ilegales. El presidente venezolano denuncia que estas medidas son las causas de la crisis humanitaria que sufre el país. Cambiamos de noticia, muchísima atención porque a finales de marzo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a los integrantes del gobierno ilegítimo de Venezuela por maniobras al margen de la ley y ofrecieron $15 millones por información que lleva a la captura del presidente Nicolás. Una semana después, Washington anunció el despliegue de buques, aviones en el Caribe, en el Pacífico, en la que ha sido descrita como la operación más grande de Occidente a cargo del Comando Sur, liderado por Craig Fowler. Hemos estado realizando operaciones antinarcóticos durante años y recientemente hemos aumentado la cantidad de fuerzas en la región, expresó Fowler. Tenemos más barcos, helicópteros, aviones de patrullaje y activos de inteligencia para operar en tierra, aire, mar, ciberespacio e información, los dominios que se manejan las organizaciones criminales transnacionales, señaló el funcionario. Aunque la operación fue lanzada luego de la acusación contra Maduro, que parece dirigida especialmente a frenar las actividades del Cartel de los Soles, la organización criminal vinculada al chavismo, Fowler señaló que Venezuela no es el único objetivo. Las advertencias contra el hemisferio occidental son reales. Las organizaciones criminales transnacionales buscan menoscabar las desgracias en las instituciones en la región, consideró. Nicolás Maduro y sus secuaces han sido procesados, eso los convierte en un objetivo de nuestras operaciones como cualquier otra banda por parte de los Estados Unidos. Al respecto, el almirante destacó que socios cercanos de Estados Unidos como Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador participan activamente del operativo en el Caribe y en el Pacífico, han sido responsables del 50% de las incautaciones. Pretendemos que este porcentaje aumente, señaló, destacando luego el trabajo de Colombia a pesar de las necesidades generadas por la crisis que afronta la salud en el país. Al respecto, Fowler insistió que el despliegue de la operación no es una fuerza de invasión en la que marca la larga historia de la lucha contra los ilícitos en la región por parte de su país. Nuestra política hacia Venezuela es de presión diplomática y económica. Nuestro foco del Comando Sur está en la lucha. No buscamos presión militar. El objetivo es mejorar la seguridad y salvar vidas, no militarizar el Caribe y el Pacífico. La Guardia Costera de Estados Unidos, con la cooperación de las autoridades de Costa Rica, han incautado más de 700 kilos de sustancias prohibidas con un valor estimado de $29 millones en aguas internacionales del Océano Pacífico, según informó el lunes esta misma fuerza estadounidense. En pleno operativo de patrullaje, el helicóptero MH-65
el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera identificaron un barco pesquero sospechoso de contrabando a principios de la semana anterior. Inmediatamente solicitaron la ayuda del avión de patrulla marítima del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica. De acuerdo a los informes por las autoridades americanas, la pequeña embarcación del guardacosta llegó al lugar con el buque pesquero Amanda M, que fue conducido a Costa Rica con los 4 presuntos contrabandistas a bordo. Los miembros de la Guardia Costera descubrieron en el interior varios compartimientos donde descubrieron 771 kilos de sustancias prohibidas que aparentemente iban a ingresar a suelo estadounidense. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó el operativo en su cuenta de Twitter y adelantó que los despliegues militares en el Caribe van a continuar hasta que estos grupos ilegales sean neutralizados. El Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia, las incautaciones, el despliegue de aeronaves y helicópteros destructivos, señaló el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, quien indicó que el objetivo es proteger al pueblo americano de la escoria de narcóticos ilegales. Seguimos en Venezuela. Mucha atención porque el gobierno de Brasil anunció que va a repatriar a 38 funcionarios de su cuerpo diplomático en Venezuela en plena crisis por el corona, según han informado en un comunicado el conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Los miembros de la representación diplomática y de las oficinas consulares brasileñas en Venezuela, incluyendo diplomáticos y demás funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntos militares y civiles y miembros de su familia, en un total de 38 personas, vuelven a Brasilia procedentes de Caracas en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña desde Caracas, indicaron fuentes oficiales. Se trata de un gesto más de Bolsonaro contra el régimen de Nicolás Maduro después de que el mandatario brasileño haya reconocido en varias ocasiones la legitimidad del líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Nos vamos para los Estados Unidos y muchísima atención porque Donald Trump ha puesto varias fases para lo que sería la reactivación económica después de esta crisis que viene azotando al país en Norteamérica por culpa del corona. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado estos lineamientos que consisten en reabrir el país tras semanas de un paro económico por las órdenes de confinamiento para detener todo lo que es la propagación. El plan llamado Opening Up American Again tiene 3 pasos para reabrir la economía gradualmente, empezando en áreas como afectadas por la crisis del corona. Ahora estamos abriendo todas a la vez, sino con un cuidadoso paso a la vez, dijo Trump. Los estadounidenses saludables podrán ahora regresar a trabajar en la medida en que las condiciones así lo permiten. Según el documento presentado por Trump, el plan está basado en información actualizada que mitiga el riesgo de un resurgimiento de contagios y busca proteger a los más vulnerables, y las fases son las siguientes. Para siquiera considerar el pasar a las fases, hay que superar un escollo. Y ese escollo es el inicio. Aplican para estados y regiones que satisfagan los criterios de la apertura. Se recomienda seguir con las órdenes de confinamiento y distanciamiento social. El teletrabajo seguirá siendo promovido, pero algunos trabajadores pueden regresar de a poco a sus oficinas. Se va a maximizar el distanciamiento social de las personas cuando estén en lugares públicos. Evitar reuniones de más de 10 personas si no se pueden tener medidas del distanciamiento social. Negocios, gimnasios, restaurantes, teatros, eventos deportivos e iglesias podrán operar solo si se adhieren a estrictos protocolos de distanciamiento social. Los bares, por su parte, seguirán cerrados y se van a prohibir las visitas a los hogares geriátricos. En la fase 2, en esta fase, se relajan algunas medidas de distanciamiento social y se van a aplicar para estados y regiones que no tengan evidencia de resurgimiento de casos y que satisfagan los criterios de reapertura por segunda vez. Esto consiste en restablecer los viajes no esenciales, considerar alojamientos especiales para personas de poblaciones vulnerables, reabrir escuelas y actividades para menores de edad, como por ejemplo los campamentos, restablecer los servicios de salud para algunas cirugías. Los bares podrán reabrir y operar únicamente con ocupación disminuida y se seguirá incentivando el teletrabajo. Los individuos vulnerables deben seguir bajo confinamiento, seguir maximizando el distanciamiento social cuando estén en lugares públicos y siguen cerradas las áreas comunes donde las personas se congreguen e interactúen, a menos de que se cumplan los protocolos del distanciamiento social. En la fase 3, la vida normal vuelve tanto como sea posible, pero con restricciones limitadas. Los individuos vulnerables pueden volver a tener interacciones públicas, pero con distanciamiento social. La población con bajo riesgo de contagio deberá minimizar su exposición a ambientes concurridos. Los trabajadores volverán a sus lugares de trabajo y se reanudarán las visitas de los centros de atención para personas mayores, conservando los altos estándares de la higiene. Los lugares públicos como restaurantes, cinemas e iglesias pueden operar bajo protocolos de distanciamiento físico. Bares y gimnasios podrán operar solo si se adhieren al protocolo de higiene de distanciamiento
distanciamiento social estricto. Las recomendaciones para todas las fases: la Casa Blanca establece unos lineamientos en todas las fases para Estados Unidos con el fin de proteger la salud de los individuos y de practicar la buena higiene continuamente, además de lavarse las manos o usar gel antibacterial continuamente, evitar tocarse la cara, toser o estornudar con un pañuelo o con el codo, desinfectar continuamente objetos superficiales tanto como sea posible. Se recomienda el uso del tapaboca o mascarillas en lugares públicos. Quienes se sientan enfermos deberán quedarse en casa, guardar el confinamiento y evitar ir al trabajo o a las escuelas. Seguir las recomendaciones médicas para los empleadores. Incentivar la distancia social y tener equipos de protección a personal. Las pruebas de temperatura: se deben de ofrecer desinfectantes de manos en áreas comunes con alta concurrencia de personas. No permitir que personas presenten síntomas de enfermedades y se presenten físicamente en los lugares de trabajo. Llegamos a la parte final. Regálenos un like, ayúdenos a compartir este video y muchas gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video.